Queridos oyentes, sean muy bienvenidos. Hoy viajamos a San Miguel de Allende, donde un hacendado millonario, don Alejandro Montero, cruza su destino con Elena Suárez, una joven que esconde sabiduría y valentía detrás de su sencillez. Una charla inesperada, un libro especial y una fotografía olvidada. Todo puede transformar sus vidas para siempre. ¿Qué secretos guarda aún el pasado? Comenten desde dónde nos escuchan. En el sofá, en el autobús o preparando la cena. Suscríbanse, activen la campanita y respiren hondo. Nuestra historia empieza ahora. El pequeño restaurante, la cocina de Doña Lupita en San Miguel de Allende, era conocido por su comida tradicional, su ambiente tranquilo y su servicio modesto. Entre sus clientes más discretos estaba don Alejandro Montero, un hacendado millonario de 63 años, viudo, que prefería los ambientes sencillos a los grandes salones lujosos de la ciudad. A pesar de su fortuna, acumulada gracias a sus exportaciones agrícolas y sus inversiones en tierras a lo largo de 3 décadas, don Alejandro era conocido por su humor seco y una impaciencia contenida, rasgos que se acentuaron después de perder a su esposa por una enfermedad silenciosa años atrás. Cada jueves por la noche, don Alejandro cenaba en este restaurante familiar ubicado en una calle empedrada del centro histórico. Siempre solo, se sentaba en la misma mesa, pedía el mismo plato de chiles en nogada y mantenía el mismo silencio contemplativo. La dueña del lugar, doña Lupita, sabía quién era él, pero jamás lo trataba como una celebridad. Don Alejandro apreciaba esa discreción. Lo que no soportaba era esperar, y esa noche particular, la nueva mesera estaba tardando más de lo que él consideraba aceptable. Joven, delgada, con rasgos finos y cabello recogido en un moño improvisado, la muchacha se movía con cautela y sin prisa entre las mesas. Esto irritó a don Alejandro, quien, habiendo pasado años en escuelas de negocios estadounidenses, decidió murmurar en voz baja y en inglés algo entre el sarcasmo y la impaciencia. Una frase corta criticando el servicio digno de una novela americana arruinada. Lo dijo sin esperar respuesta alguna, solo para sí mismo. Pero la frase fue escuchada. La joven mesera se detuvo, giró lentamente hacia él y, mirándolo directamente a los ojos, respondió en un inglés impecable con acento americano. Quizás sea lenta, señor, pero como dijo Mark Twain, la buena educación consiste en ocultar lo mucho que pensamos de nosotros mismos y lo poco que pensamos de los demás. No hubo arrogancia ni desafío en su voz, solo una respuesta precisa, casi demasiado educada. El pequeño restaurante, con sus pocas mesas ocupadas, quedó en silencio por un instante. Don Alejandro también enmudeció. No estaba acostumbrado a que alguien le respondiera, y menos con tal elegancia, pero en lugar de sentir enojo, experimentó un tipo raro de admiración. Terminó su cena en silencio, sin pronunciar más palabras. Al salir, le preguntó discretamente a doña Lupita quién era la joven. Se llamaba Elena Suárez. Tenía 22 años. Era hija de una familia que había vivido temporalmente en los Estados Unidos, donde su padre trabajó como profesor visitante en una universidad de California. Elena había crecido escuchando inglés en casa y en la escuela durante esos años, pero tras la repentina partida de su padre y el regreso a México, tuvo que abandonar sus estudios universitarios para ayudar a sostener a su familia. Trabajaba como mesera desde los 18 años y apoyaba a su madre, una modista, a mantener a sus 2 hermanos menores. Era reservada y educada, y hasta esa noche nadie había notado realmente su presencia ni su inteligencia. La semana siguiente, don Alejandro regresó al restaurante, más por curiosidad que por hambre. Esperó a que Elena lo atendiera. Cuando ella se acercó, educada y sin hacer ninguna referencia al episodio anterior, él inició una conversación. En inglés. Ella respondió con cautela, pero no se mostró intimidada. Hablaron sobre cosas simples, el clima, la comida, el origen de su nombre. Fue el comienzo de algo silencioso, el respeto que nace entre 2 soledades que se reconocen mutuamente. Don Alejandro, intrigado, le pidió hablar con ella al finalizar su turno, sin segundas intenciones. Simplemente quería entender cómo aquella joven, invisible para el mundo, había desarrollado tal claridad y postura. Elena dudó, pero finalmente accedió. Se encontraron en la pequeña plaza frente al restaurante.
bajo el cielo estrellado de San Miguel. ¿Cómo aprendiste a hablar así?, preguntó él sin rodeos. Elena sonrió levemente. Mi padre era profesor de literatura comparada, comenzó ella. Consiguió una beca para enseñar en Berkeley por 5 años. Yo tenía 10 cuando nos mudamos. Me adapté rápido. Los niños lo hacen. Papá siempre decía que los idiomas son puertas, no solo habilidades. Cada uno te permite ver el mundo de manera diferente. Su voz se suavizó al hablar de su padre. Él coleccionaba libros. Nuestra casa en California estaba llena de ellos. Cuando enfermó y tuvimos que regresar a México, lo único que insistió en traer fueron sus libros. Don Alejandro notó cómo ella evitaba mencionar directamente la ausencia definitiva de su padre, pero entendió lo que había sucedido. ¿Y tus estudios?, preguntó. Comencé la universidad. Letras inglesas, respondió ella. Pero la vida tiene otros planes a veces. Mi madre necesitaba ayuda con mis hermanos. Miguel tiene 15 y Sofía 13. Ambos son brillantes. Merecen la oportunidad que yo no tuve. Don Alejandro observó a la joven detenidamente. No había resentimiento en su voz, solo una aceptación serena de su realidad. ¿No te molesta?, preguntó. Servir mesas cuando podrías estar haciendo algo más, acorde a tus capacidades. Elena sonrió. Una sonrisa genuina esta vez. El trabajo digno nunca debería avergonzar a nadie, don Alejandro. Además, no he abandonado los libros. Leo cada noche. Traduzco textos ocasionalmente para algunos turistas americanos. La vida encuentra formas de permitirnos hacer lo que amamos, aunque sea en pequeñas dosis. Don Alejandro quedó en silencio por mucho tiempo después de escuchar aquello. Finalmente dijo: «Tienes más sabiduría que muchos académicos que he conocido». No era un cumplido vacío, era un reconocimiento. Se despidieron cordialmente, y mientras don Alejandro caminaba hacia su automóvil, una idea comenzó a formarse en su mente. Una idea que cambiaría la vida de ambos de maneras que ninguno podría haber imaginado. Durante los días siguientes, don Alejandro no pudo olvidar su conversación con Elena. Había algo en la dignidad de la joven, en su inteligencia sin pretensiones, que lo había impactado profundamente. Pensaba en sus propios hijos, ambos educados en las mejores universidades del mundo, pero tan desconectados de la realidad y los valores que él había intentado inculcarles. Su hijo mayor, Rodrigo, administraba parte de sus negocios desde la Ciudad de México. Siempre ocupado, siempre ausente, incluso cuando estaba presente. Su hija, Mariana, vivía en Europa, casada con un empresario español y apenas lo llamaba en Navidad o en su cumpleaños. A sus 63 años, don Alejandro había alcanzado todo el éxito material que cualquiera podría desear, pero se sentía profundamente solo. Su encuentro con Elena había despertado algo en él, una curiosidad, un interés genuino por alguien que veía el mundo de manera diferente a la suya. El jueves siguiente, don Alejandro llegó al restaurante más temprano de lo habitual. Llevaba consigo un libro. Cuando Elena se acercó a tomar su orden, él le entregó el volumen encuadernado en cuero. «Encontré esto en mi biblioteca», dijo casualmente. «Pensé que podría interesarte». Era una primera edición de The Great Gatsby de F. Scott Fitzgerald en inglés. Elena tomó el libro con manos temblorosas, abriéndolo con reverencia. Esto es muy valioso», murmuró intentando devolvérselo. «No puedo aceptarlo». Don Alejandro hizo un gesto para que lo conservara. «Considéralo un préstamo a largo plazo», dijo con una sonrisa. «Además, los libros deben estar con quienes realmente los aprecian». Elena sostuvo el libro contra su pecho y asintió, sin palabras para expresar su gratitud. Lo que ninguno de los dos sabía en ese momento era que aquel libro contenía entre sus páginas algo que conectaría sus destinos de una manera que jamás habrían imaginado, algo que revelaría secretos largamente guardados y abriría heridas del pasado que cambiarían para siempre el curso de sus vidas. Esa misma noche, cuando Elena llegó a su modesta casa en las afueras de San Miguel de Allende, no pudo contener su emoción. Vivía con su madre, doña Carmen, y sus 2 hermanos en una pequeña vivienda de paredes coloridas y un patio trasero donde su madre cultivaba hierbas aromáticas. Después de asegurarse de que sus hermanos estaban dormidos, Elena se sentó en el pequeño escritorio de su habitación y abrió con cuidado The Great Gatsby.
El aroma a papel antiguo y tinta la transportó inmediatamente a los días en que su padre le leía antes de dormir. Pasó los dedos por las páginas amarillentas con reverencia, cuando de pronto algo se deslizó del interior del libro. Era una fotografía vieja en blanco y negro. Elena la recogió y la observó bajo la luz tenue de su lámpara. Mostraba a un grupo de jóvenes, probablemente en una universidad americana. Al reverso una inscripción decía, Berkeley 1980. El futuro nos espera. Entre los rostros sonrientes, Elena reconoció a uno que la dejó sin aliento. Era su padre, mucho más joven. Y junto a él, con el brazo sobre sus hombros, estaba un hombre que incluso en su juventud era inconfundible, don Alejandro Montero. Elena sintió que el mundo se detenía por un instante. Su padre y don Alejandro se conocían. ¿Habían sido amigos? ¿Por qué su padre nunca lo había mencionado? Miles de preguntas surgieron en su mente mientras observaba la fotografía una y otra vez. Notó también a una joven hermosa al otro lado de su padre, una mujer de cabello oscuro y mirada intensa que parecía capturar toda la atención de la cámara. En la esquina inferior de la foto, algo escrito a mano. Alejandro, Carlos y Magdalena. Los tres mosqueteros. Carlos era el nombre de su padre. Elena pasó la noche en vela, tratando de entender qué significaba aquel hallazgo. ¿Había sido una coincidencia que don Alejandro le entregara precisamente ese libro? ¿O sabía él exactamente lo que contenía? Y más importante aún, ¿qué relación habían tenido realmente su padre y aquel millonario que ahora aparecía en su vida? Al día siguiente, Elena llegó temprano a su trabajo, con la fotografía guardada cuidadosamente en el bolsillo de su delantal. Se sentía nerviosa, dividida entre la curiosidad y el temor de estar entrometiéndose en algo que tal vez debería permanecer en el pasado. Doña Lupita notó su inquietud. ¿Te pasa algo, mijita?, se preguntó mientras preparaban el restaurante para abrir. Te veo distraída. Elena dudó un momento, pero finalmente decidió confiar en la mujer que había sido como una segunda madre para ella desde que comenzó a trabajar allí. Le mostró la fotografía y le contó sobre el libro que don Alejandro le había prestado. Doña Lupita examinó la imagen con atención, ajustándose las gafas que llevaba colgadas al cuello. Vaya, vaya, murmuró. Así que ese viejo zorro y tu padre se conocían. Su voz sonaba más intrigada que sorprendida. ¿Sabes algo, doña Lupita?, preguntó Elena, captando el tono de la mujer. La dueña del restaurante suspiró, dejando la fotografía sobre la mesa. No mucho, mi niña. Pero recuerdo que cuando tu padre regresó de Estados Unidos, venía muy cambiado. No era solo por su enfermedad. Había algo más, algo que lo atormentaba. Se quedó pensativa un momento. Una vez, ya muy enfermo, mencionó un nombre mientras deliraba de fiebre. Magdalena. Nunca supe quién era. Elena miró de nuevo la fotografía, sus ojos fijos en la hermosa joven de cabello oscuro. Magdalena, el tercer mosquetero. Durante todo el día, Elena estuvo distraída, derramó una sopa, confundió órdenes y se disculpó más veces de las que pudo contar. Cuando llegó la hora en que don Alejandro solía aparecer, su corazón comenzó a latir con fuerza. Pero esa noche, contrario a su costumbre de los jueves, el hacendado no se presentó. Elena sintió una mezcla de alivio y decepción. Quizás era mejor así. Necesitaba tiempo para procesar lo que había descubierto. Sin embargo, justo cuando estaba por terminar su turno, la campanilla de la puerta sonó y don Alejandro entró al restaurante. No venía solo. Lo acompañaba un hombre más joven, de unos 40 años, elegantemente vestido y con un aire de superioridad que contrastaba con la sencillez habitual de don Alejandro. Mi hijo Rodrigo, lo presentó brevemente don Alejandro cuando Elena se acercó a atenderlos. Rodrigo apenas la miró, demasiado ocupado revisando su teléfono móvil. No tomamos reservaciones a esta hora, padre, comentó con disgusto. Deberíamos ir a un lugar más adecuado. Don Alejandro ignoró el comentario de su hijo. ¿Te gustó el libro?, le preguntó directamente a Elena. Ella asintió, sintiendo la mirada curiosa de Rodrigo sobre ella. Es maravilloso. Gracias por prestármelo. Dudó un momento, pero decidió no mencionar la fotografía. No allí, no en ese momento. Me alegra, respondió don Alejandro, y por un instante Elena creyó ver un destello de complicidad en sus ojos, como si él supiera exactamente lo que ella había encontrado.
La cena transcurrió en un ambiente tenso. Rodrigo hablaba de negocios, de contratos y de problemas con unos terrenos en Guanajuato. Don Alejandro apenas participaba en la conversación, respondiendo con monosílabos y mirando ocasionalmente hacia Elena mientras ella atendía otras mesas. Cuando terminaron, Rodrigo salió primero diciendo que esperaría en el auto. Don Alejandro se demoró pagando la cuenta. «Tu padre era un gran hombre», dijo de repente en voz baja, mientras Elena recogía los platos. Ella se quedó inmóvil. «¿Lo conocías?», afirmó, no como pregunta. Don Alejandro asintió lentamente. «Fuimos amigos. Hace mucho tiempo». Hizo una pausa. «Hay mucho de lo que deberíamos hablar, Elena. Pero no aquí, no ahora». Sacó una tarjeta de su cartera y se la entregó. «Mi dirección personal. Ven el domingo, si puedes, a las 4». Y sin esperar respuesta se marchó, dejando a Elena con 1000 preguntas sin respuesta y un presentimiento de que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Los 3 días siguientes fueron eternos para Elena. Debatió consigo misma sobre si debía acudir a la cita. ¿Qué secretos guardaría don Alejandro? ¿Y por qué ahora, después de tantos años? El domingo por la mañana, Elena le contó a su madre sobre la fotografía y la invitación. Doña Carmen palideció al ver la imagen, sus manos temblorosas al sostenerla. «¿Mamá?», preguntó Elena preocupada por su reacción. «¿Tú sabías que papá conocía a don Alejandro?». Su madre se sentó lentamente, como si el peso de un recuerdo antiguo la abrumara. «Tu padre nunca quiso hablar de su tiempo en Berkeley», dijo finalmente. «Solo me dijo que había dejado atrás cosas que era mejor no recordar». Miró a su hija con ojos húmedos. Carlos era un hombre reservado, Elena. Había partes de su vida que mantuvo privadas, incluso para mí. Se quedó en silencio un momento, contemplando la fotografía. «Esta mujer», señaló a Magdalena. «Tu padre solía murmurar su nombre en sueños, incluso años después de regresar a México». Elena sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Crees que ellos...?» No pudo terminar la pregunta. Su madre negó con la cabeza. «No lo sé, hija. Tu padre me amaba, de eso estoy segura. Pero todos llevamos heridas y recuerdos del pasado». Tomó las manos de Elena entre las suyas. «Si quieres respuestas, tal vez deberías escuchar lo que don Alejandro tiene que decir». Esa tarde, Elena se vistió con cuidado optando por un sencillo vestido azul y recogiendo su cabello en una trenza. Tomó un autobús hasta la zona más exclusiva de San Miguel, donde grandes haciendas se escondían detrás de altos muros. La dirección la llevó a una imponente propiedad en las afueras de la ciudad. Al llegar a la entrada, un guardia de seguridad la esperaba. «Señorita Elena Suárez», dijo a modo de saludo. «Don Alejandro la está esperando». La condujo por un camino de piedra rodeado de bugambillas hasta una casa que parecía sacada de otra época. No era ostentosa como Elena había imaginado, sino más bien elegante y acogedora, con gruesos muros de adobe y un patio central con una fuente. Don Alejandro la recibió personalmente, vestido de manera informal, con pantalones de lino y una guayabera blanca. «Me alegra que hayas venido», dijo, conduciéndola hacia una terraza con vista a los jardines de la propiedad. Una mujer mayor le sirvió limonada fresca y se retiró discretamente. Durante unos minutos hablaron de cosas triviales. El clima, la belleza de San Miguel, lo bien que estaba quedando la restauración del centro histórico. Elena esperó pacientemente, sabiendo que don Alejandro llegaría al punto cuando estuviera listo. Finalmente, el hombre suspiró profundamente. «Supongo que encontraste la fotografía», dijo. Elena asintió, sacándola de su bolso y colocándola sobre la mesa entre ellos. «¿Por qué me dio ese libro específicamente? ¿Sabía que la foto estaba ahí?». Don Alejandro contempló la imagen durante largo tiempo, como si viajara a través de los años con solo mirarla. «Carlos, tu padre y yo fuimos compañeros en Berkeley», comenzó. «Yo estudiaba economía, él literatura. Nos hicimos amigos por casualidad, en una clase de filosofía que ambos tomamos como optativa. Éramos muy diferentes, pero nos complementábamos». Sus ojos se iluminaron con el recuerdo. Carlos era brillante, idealista, apasionado por la literatura y las causas sociales. Yo era más pragmático, enfocado en los negocios y en complacer a mi familia. Se detuvo, como buscando las palabras adecuadas. Y luego estaba Magdalena. Su voz cambió al pronunciar ese nombre, volviéndose más suave, casi reverencial.
Ella estudiaba arte. Nos conocimos los tres en el mismo semestre y nos volvimos inseparables. Elena observaba atentamente cada expresión, cada gesto de don Alejandro, intentando descifrar lo que no estaba diciendo. ¿Qué pasó entre ustedes?, se preguntó suavemente. Don Alejandro la miró directamente, con una intensidad que casi la hizo retroceder. Los tres nos enamoramos, dijo simplemente. Pero solo uno de nosotros se quedó con ella. Elena contuvo la respiración. ¿Estaba don Alejandro sugiriendo que él y su padre habían estado enamorados de la misma mujer, que habían sido rivales? Antes de que pudiera preguntar más, se escucharon pasos acercándose a la terraza. «Padre, el abogado está al teléfono, dice que es urgente», dijo Rodrigo apareciendo en la entrada. Se detuvo al ver a Elena, su rostro mostrando sorpresa y luego algo parecido al recelo. «¿La mesera?», le preguntó mirando a su padre con confusión. Don Alejandro se puso de pie. «Rodrigo, te presento formalmente a Elena Suárez». «Elena, ya conoces a mi hijo». Su tono no admitía réplica. Rodrigo estrechó brevemente la mano de Elena, pero era evidente que la situación lo desconcertaba. «¿A qué debo el honor de esta visita?», le preguntó con cierta ironía. «Elena está aquí porque yo la invité», respondió don Alejandro con firmeza. «Y ahora, si nos disculpas, estábamos conversando sobre asuntos privados». Rodrigo pareció sorprendido por la aspereza en el tono de su padre. Miró alternativamente a Elena y a don Alejandro, como si intentara descifrar qué estaba sucediendo. «El abogado insiste en que es urgente, padre», insistió. «Tiene que ver con los títulos de propiedad de la hacienda Las Acacias». Don Alejandro frunció el ceño. «Dile que lo llamaré en 1 hora», respondió secamente. Rodrigo asintió, no sin antes lanzar una última mirada suspicaz hacia Elena, y se retiró. «Discúlpalo», dijo don Alejandro cuando quedaron solos nuevamente. «Rodrigo puede ser intenso con los negocios». «No hay problema», respondió Elena, aunque se sentía incómoda. «Parece muy dedicado a su trabajo». Don Alejandro soltó una risa sin humor. «Demasiado dedicado, quizás. A veces creo que ha olvidado que hay más cosas importantes en la vida». Volvió a sentarse y tomó un sorbo de limonada antes de continuar. «Pero volvamos a nuestra conversación. Te decía que los tres éramos inseparables, pero que solo uno se quedó con Magdalena». Elena asintió esperando que continuara. «Tu padre y yo nos enamoramos de ella al mismo tiempo», prosiguió don Alejandro. «Magdalena era extraordinaria, inteligente, apasionada, con una visión del mundo que nos transformaba a ambos. Sus ojos se perdieron en algún punto del horizonte. Ninguno de los dos le confesó sus sentimientos durante mucho tiempo. Teníamos miedo de romper nuestra amistad». «¿Y qué pasó finalmente?», preguntó Elena en voz baja. Don Alejandro suspiró. «Tu padre se declaró primero. Una noche, después de un recital de poesía, le confesó lo que sentía. Y ella lo eligió a él». Hubo un silencio largo, cargado de emociones no expresadas. «Intenté alegrarme por ellos», continuó. «De verdad lo intenté. Seguimos siendo amigos un tiempo, pero ya nada era igual. Y entonces cometí el error más grande de mi vida». Se detuvo, como si las palabras le costaran físicamente. «Le ofrecí a tu padre un trabajo en México, una oportunidad para investigar literatura latinoamericana, algo que siempre le había apasionado. Le dije que mi familia tenía contactos en universidades mexicanas. ¿Y él aceptó?», preguntó Elena, absorta en la historia. «Sí, vino a México por un semestre. Dejó a Magdalena en Berkeley, prometiéndole que volvería pronto». Don Alejandro bajó la mirada. «Yo me quedé en California, cerca de ella». Elena comenzó a entender lo que don Alejandro no estaba diciendo explícitamente. «Intentaste conquistarla mientras mi padre no estaba», afirmó sintiendo una punzada de decepción. Don Alejandro asintió lentamente. «No me enorgullezco de ello. Era joven. Estaba herido y cegado por lo que sentía». Volvió a mirar la fotografía sobre la mesa. «Magdalena me rechazó, por supuesto. Su lealtad hacia Carlos era inquebrantable. Me dijo cosas que merecía escuchar. Y cuando tu padre regresó de México, ella le contó todo». «¿Mi padre y tú pelearon?», preguntó Elena. «Fue peor que eso», respondió don Alejandro. «Tu padre no me golpeó, no me gritó. Simplemente me miró con una decepción tan profunda que me destrozó. Creí que eras mi amigo», me dijo,
y esas fueron las últimas palabras que intercambiamos durante décadas. Elena intentaba asimilar toda esta información, los tres jóvenes sonrientes de la fotografía, los sueños rotos, las traiciones. Pero eso no explica por qué mi padre nunca te mencionó, ni siquiera cuando regresamos a México años después. Don Alejandro la miró con una expresión que Elena no pudo descifrar, porque lo que pasó después fue aún más complejo. Se levantó y caminó hacia el borde de la terraza. Después de aquello regresé a México. Mi padre estaba enfermo y tuve que hacerme cargo de los negocios familiares. Perdí contacto con ellos. Me casé, tuve hijos, construí todo esto. Hizo un gesto abarcando la propiedad. Y entonces, casi 20 años después, recibí una carta. Era de tu padre. Elena se incorporó en su asiento, sorprendida. ¿Una carta? ¿Cuándo? Hace unos 6 años, respondió don Alejandro. Me escribía desde California. Me contaba que estaba enfermo, que los médicos no le daban mucho tiempo. Me pedía perdón por los años de silencio y me decía que había algunas cosas de las que necesitaba hablarme personalmente. Pero mi padre regresó a México hace 6 años, dijo Elena confundida. Exactamente, asintió don Alejandro. Vine a buscarlo a San Miguel cuando supe que se había instalado aquí, pero cuando llegué, tu padre ya estaba demasiado débil para mantener una conversación coherente. Su voz se quebró ligeramente. Lo visité en el hospital varias veces, pero nunca recuperó la lucidez suficiente para decirme lo que quería decirme. Elena recordaba vagamente aquellas visitas. Un hombre que entraba a la habitación de su padre en el hospital, que se quedaba mirándolo en silencio y luego se marchaba. Ella estaba tan consumida por el dolor, tan centrada en su padre, que apenas prestó atención. ¿Y Magdalena?, preguntó. ¿Qué pasó con ella? La expresión de don Alejandro cambió, volviéndose sombría. Esa es la parte de la historia que tu padre quería contarme, estoy seguro. Magdalena desapareció poco después de que tu padre volviera de su primer viaje a México. Nadie supo qué pasó con ella. Simplemente se esfumó. Elena sintió un escalofrío. ¿Desapareció? ¿Cómo? ¿Sin dejar rastro? Don Alejandro asintió. Tu padre la buscó desesperadamente. Contactó a la policía, a sus amigos, a su familia. Nadie sabía nada. Algunos dijeron que se había ido a Europa, otros que había regresado a su país natal, Argentina, pero nunca hubo confirmación de nada. Se pasó una mano por el rostro, como si el recuerdo lo agotara. Tu padre me culpó a mí, por supuesto. Pensó que yo sabía algo, que quizás había tenido algo que ver con su desaparición. Incluso presentó una denuncia contra mí. Elena se quedó sin aliento. Pero eso es terrible. Tú. No, Elena, la interrumpió don Alejandro con firmeza. Yo no tuve nada que ver con la desaparición de Magdalena. Estaba dolido, sí, pero jamás le habría hecho daño. La investigación policial lo confirmó, y finalmente tu padre retiró la denuncia. Pero el daño ya estaba hecho. Nuestra amistad, que ya estaba rota, se convirtió en algo irreparable. Elena intentaba procesar toda esta información. Su padre, siempre tan tranquilo y reservado, nunca había mencionado nada de esto. ¿Y por qué me cuentas todo esto ahora? Y preguntó finalmente, ¿por qué aparecer en mi vida después de tanto tiempo? Don Alejandro regresó a su asiento, mirándola con intensidad, porque hace 3 meses recibí otra carta. Sacó un sobre del bolsillo de su guayabera y se lo entregó a Elena. Esta vez no era de tu padre. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Estaba abierto, y dentro había una hoja de papel escrita a mano. La sacó y comenzó a leer. Alejandro, si estás leyendo esto, significa que finalmente reuní el valor para enviártela. He pasado años debatiéndome entre el silencio y la verdad, y he decidido que ya es tiempo de que la sepas. Magdalena no desapareció. Yo la ayudé a irse, a empezar una nueva vida lejos de todo y de todos. Lo hice porque ella me lo pidió, porque tenía miedo. Estaba embarazada, Alejandro, y el hijo no era de Carlos. Elena levantó la vista, conmocionada. ¿Qué significa esto? ¿Quién escribió esta carta? Una antigua compañera de Berkeley, respondió don Alejandro. Una amiga cercana de Magdalena. Ella sabía la verdad todo este tiempo. Pero si el hijo no era de mi padre, comenzó Elena, y entonces la realidad la golpeó con fuerza. ¿Era tuyo? Don Alejandro asintió lentamente. Eso parece. Según la carta, Magdalena y yo, hubo un momento,
Una noche antes de que tu padre regresara de México, ambos habíamos bebido demasiado. Estábamos vulnerables. Fue solo una vez, pero aparentemente fue suficiente. Elena se puso de pie, abrumada por las revelaciones. Entonces hay alguien en alguna parte que es mi hijo, completó don Alejandro. O hija, no lo sé. La carta no lo especifica. Solo dice que Magdalena se fue a Argentina, que dio a luz allí y que vivió bajo otro nombre durante todos estos años. ¿Está viva?, se preguntó Elena. Don Alejandro negó con la cabeza. No. Según la carta, falleció hace 2 años. Cáncer de páncreas. Se quedó en silencio un momento. ¿Lo mismo que se llevó a tu padre? Elena sintió que las lágrimas se acumulaban en sus ojos. Tantos secretos, tanto dolor enterrado en el pasado. ¿Y ese hijo? ¿Lo has buscado? He contratado investigadores privados, respondió don Alejandro, pero sin más información. Es como buscar una aguja en un pajar. Argentina es un país grande, y si Magdalena cambió su identidad, como dice la carta, será aún más difícil. Pero entonces, ¿por qué me buscaste a mí?, insistió Elena. ¿Qué tengo yo que ver con todo esto? Don Alejandro la miró con una mezcla de tristeza y esperanza. Porque tu padre sabía la verdad, Elena. Estoy convencido de ello. Por eso quería hablar conmigo antes de partir. Quizás te dejó alguna pista, algún indicio, algo que podría ayudarme a encontrar a mi hijo. Elena recordó los libros de su padre, sus cuadernos de notas, las cartas que guardaba en una caja bajo su cama. Nunca había revisado a fondo esas pertenencias, demasiado dolorida por su ausencia. Podría buscar, dijo finalmente. Pero no puedo prometerte nada. Don Alejandro asintió. Es más de lo que merezco, dadas las circunstancias. En ese momento, se escucharon pasos apresurados acercándose a la terraza. Rodrigo apareció nuevamente, esta vez con un papel en la mano y una expresión de triunfo en el rostro. Padre, finalmente el abogado ha confirmado que los títulos de propiedad están a tu nombre, no al de la familia Suárez como ellos alegaban. Se detuvo al notar la tensión en el ambiente. ¿Interrumpo algo? Elena miró a don Alejandro confundida. ¿Suárez? ¿Mi apellido? Don Alejandro cerró los ojos un momento, como si intentara contener un estallido de ira. Rodrigo, te dije que esperaras a que yo hablara con el abogado. Pero padre, es una buena noticia, insistió Rodrigo. Después de 5 años de litigio, finalmente recuperamos las tierras que ese profesor reclamaba como suyas. Esas hectáreas en Guanajuato valen millones ahora, con el desarrollo turístico de la zona. Elena sintió que el mundo se detenía a su alrededor. ¿Estás hablando de las tierras de mi padre? ¿Las que le dejó su abuelo? Rodrigo la miró, sorprendido por su reacción. Tu padre era Carlos Suárez, el profesor de literatura. Rodrigo, suficiente, ordenó don Alejandro poniéndose de pie. Pero Elena ya estaba conectando todas las piezas. Por eso mi padre quería hablar contigo, dijo mirando a don Alejandro con una nueva luz. No era solo por Magdalena y su hijo, era por las tierras que tú le estabas disputando legalmente. Don Alejandro intentó explicarse. Es más complicado que eso, Elena. Esas tierras pertenecieron originalmente a mi familia. Tu bisabuelo las adquirió en circunstancias cuestionables durante la Revolución. ¿Y esperaste a que mi padre estuviera demasiado enfermo para defenderse para reclamarlas? Preguntó Elena, la indignación creciendo en su voz. ¿Fue así como honraste vuestra antigua amistad? Rodrigo intervino, ajeno al drama que se desarrollaba. Padre, ¿de qué está hablando esta mujer? ¿Conocías al antiguo propietario? Don Alejandro parecía atrapado entre dos fuegos. Elena, por favor, déjame explicarte. Pero Elena ya estaba recogiendo su bolso. No hay nada que explicar. Todo está muy claro ahora. Me utilizaste para intentar encontrar a tu hijo perdido, mientras secretamente le robabas a mi familia lo único de valor que nos quedaba. Eso no es cierto, protestó don Alejandro. El litigio comenzó antes de que yo supiera siquiera que tu padre había regresado a México. Elena se detuvo en la puerta de la terraza. ¿Y cuándo lo supiste? Cuando lo visitaste en el hospital y viste que ya no podía defenderse. Decidiste entonces seguir adelante con la demanda. Sus palabras eran como cuchillos. Don Alejandro palideció. Las cosas no fueron así, insistió, pero su voz carecía de convicción. ¿No?, desafió Elena. Entonces dime, don Alejandro, ¿por qué apareciste en el restaurante justo ahora?
¿Por qué no hace 6 años, cuando mi padre aún vivía? ¿O es que solo te interesa la verdad cuando te conviene? Sin esperar respuesta, Elena dio media vuelta y se marchó, dejando a don Alejandro con la palabra en la boca y una expresión de profundo desconcierto en el rostro de Rodrigo. Mientras caminaba por el sendero de piedra hacia la salida de la hacienda, Elena sentía que su mundo se derrumbaba. Todo en lo que había creído, todo lo que sabía sobre su padre, parecía estar construido sobre mentiras y medias verdades, que ahora, para colmo, las tierras que su padre había planeado vender para pagar su educación universitaria y la de sus hermanos, ya no les pertenecían. Lágrimas de rabia y frustración corrían por sus mejillas cuando llegó a la calle. Esa noche, Elena no pudo dormir. Daba vueltas en su cama, reviviendo una y otra vez la conversación con don Alejandro. ¿Habría sido todo una elaborada manipulación para ganarse su confianza? ¿O realmente el hombre estaba buscando respuestas y redención por los errores del pasado? Lo único que sabía con certeza es que debía revisar las pertenencias de su padre, buscar cualquier pista sobre Magdalena, sobre el hijo perdido, sobre las tierras en disputa. Al amanecer, sin haber pegado ojo, se levantó silenciosamente para no despertar a su madre y hermanos. Se dirigió al pequeño cobertizo en el patio trasero, donde guardaban las cajas con las pertenencias de su padre. Hacía años que no las revisaba, demasiado dolorida por su ausencia. La primera caja contenía principalmente libros, ejemplares gastados de García Márquez, Borges, Cortázar, además de los clásicos americanos que tanto amaba: Hemingway, Faulkner, Fitzgerald. La segunda caja guardaba sus cuadernos de notas, papeles de la universidad, documentos personales. Elena los revisó meticulosamente, buscando cualquier mención a Magdalena, a don Alejandro, a las tierras de Guanajuato. No encontró nada relevante. Estaba a punto de rendirse cuando notó algo extraño en el fondo de la caja: un libro de poesía de Emily Dickinson, cuya cubierta parecía ligeramente más gruesa de lo normal. Lo examinó cuidadosamente y descubrió que entre la cubierta y el forro había un compartimento secreto. Dentro encontró un sobre amarillento, sin abrir, dirigido a don Alejandro Montero. El remitente era C. Suárez, con una dirección en San Francisco, California. La fecha: 3 meses antes de que su padre regresara definitivamente a México. Elena sostuvo el sobre entre sus manos temblorosas. Era la carta que su padre nunca pudo entregar personalmente. ¿Debía abrirla o entregarla a don Alejandro sin leerla? La ética luchaba contra su necesidad de saber la verdad. Finalmente, decidió que tenía derecho a conocer la historia completa. Con cuidado, abrió el sobre por un extremo y extrajo varias hojas escritas a mano con la caligrafía inconfundible de su padre. Comenzó a leer. Alejandro, ha pasado demasiado tiempo desde nuestra última conversación real. Años de silencio y rencor que ahora, frente a mi propia mortandad, parecen absurdos y pequeños. Los médicos dicen que me queda poco tiempo, y antes de partir, necesito liberar mi conciencia y la tuya de las cadenas que nosotros mismos forjamos. Primero debo confesarte que siempre supe lo de ti y Magdalena. Ella me lo contó todo cuando regresé de México. Estaba destruida por la culpa, devastada por haberte correspondido aunque fuera solo una noche. Me pidió perdón entre lágrimas y yo la perdoné. La amaba demasiado para no hacerlo. Pero cuando descubrió que estaba embarazada, todo cambió. No sabíamos de quién era el hijo. Podría haber sido mío o tuyo. La incertidumbre la destrozaba, y a mí también. Decidimos hacer lo que creímos correcto. Nos casamos rápidamente, para que nadie cuestionara la paternidad del bebé. Planeamos criarlo como nuestro, sin importar de quién fuera realmente. Pero entonces sucedió lo impensable. Magdalena perdió al bebé en el 6º mes de embarazo. Fue devastador para ambos. Nuestra relación nunca se recuperó de ese golpe. Nos distanciamos poco a poco, hasta que un día ella simplemente se fue. Me dejó una nota diciendo que necesitaba encontrarse a sí misma, recomenzar en otro lugar. No la culpo. Yo me había convertido en un hombre amargado, obsesionado con el pasado, incapaz de superar nuestra pérdida. Intenté buscarla, pero ella no quería ser encontrada. Fue entonces cuando te acusé injustamente. Necesitaba un culpable, alguien a quien responsabilizar por mi dolor, y tú eras el candidato perfecto. Lo lamento profundamente.
Años después, recibí una carta de Magdalena. Vivía en Buenos Aires bajo otro nombre. Me contaba que estaba embarazada nuevamente, que había conocido a alguien, que estaba rehaciendo su vida. Me pedía que no la buscara, que respetara su decisión y lo hice. Respecto a las tierras de Guanajuato, sé que has iniciado un proceso legal para recuperarlas. No te culpo por ello. Esos terrenos han estado en disputa entre nuestras familias durante generaciones. Mi abuelo siempre sostuvo que los adquirió legalmente de tu abuelo durante la Revolución, pero los documentos originales se perdieron. Solo te pido que consideres algo. Esas tierras son lo único de valor que podré dejarles a mis hijos. Elena tiene un talento extraordinario, una mente brillante. Quiere estudiar literatura, como yo, pero necesitará recursos para hacerlo. Mis otros 2 hijos son aún pequeños y mi esposa no podrá mantenerlos sola con su trabajo de costurera. Si tienes algún resto de la amistad que una vez nos unió, te pido que reconsideres tu reclamo. No por mí, sino por ellos, que son inocentes de nuestros errores pasados. Hay una última cosa que debo decirte, algo que he guardado durante años y que ahora, ante la perspectiva de mi final, necesito confesar. La carta terminaba abruptamente allí. La última página faltaba. Elena revisó frenéticamente el libro, la caja, pero no había rastro de ella. La confesión final de su padre, el secreto que quería revelarle a don Alejandro, seguía siendo un misterio. Confundida y emocionalmente agotada, Elena guardó la carta en su bolso. Necesitaba decidir qué hacer con esta información. Se duchó rápidamente y salió a caminar por las calles de San Miguel, buscando claridad en el aire fresco de la mañana. Sin darse cuenta, sus pasos la llevaron hasta el restaurante de doña Lupita. Aunque estaba cerrado a esa hora temprana, vio luz en la cocina. Tocó suavemente la puerta trasera. Doña Lupita abrió sorprendida de verla tan temprano. «¿Elena? ¿Qué haces aquí a esta hora, mijita?» «Necesito hablar con alguien, doña Lupita», respondió Elena con la voz quebrada por la emoción contenida. La mujer mayor la hizo pasar y la sentó en la pequeña mesa de la cocina, donde el personal solía comer. Le sirvió un café caliente y se sentó frente a ella. «Cuéntame, mi niña». Elena le relató todo lo que había descubierto. La historia de su padre, don Alejandro, y Magdalena, el hijo perdido, las tierras en disputa, la carta inconclusa. Doña Lupita la escuchó en silencio, su rostro reflejando comprensión y preocupación. Cuando Elena terminó, la mujer suspiró profundamente. «La vida es complicada, mijita. Las personas cometen errores, guardan secretos, intentan proteger a quienes aman a su manera». Tomó las manos de Elena entre las suyas. «Montuag, tu padre era un buen hombre, Elena. Lo conocí cuando llegaron a San Miguel enfermo pero digno, preocupado solo por el bienestar de ustedes». «¿Qué debo hacer, doña Lupita?», te preguntó Elena perdida. «¿Entregar la carta a don Alejandro? ¿Confrontarlo por lo de las tierras? ¿Buscar la última página?» «Lo único que puedes hacer es seguir tu corazón», respondió la mujer con sabiduría. «Pero recuerda que la verdad, por dolorosa que sea, siempre libera, y que el rencor es un veneno que solo daña a quien lo guarda». Elena asintió, agradecida por el consejo. Dejó el restaurante con la mente algo más clara. Tenía que volver a hablar con don Alejandro, mostrarle la carta, intentar entender el resto de la historia. Ese día no fue a trabajar. Llamó a doña Lupita más tarde para disculparse y ella comprensivamente le dio el día libre. En su lugar, Elena pasó horas revisando nuevamente todas las pertenencias de su padre, buscando desesperadamente la página final de la carta, sin éxito. Al caer la tarde, tomó una decisión. Marcó el número que aparecía en la tarjeta que don Alejandro le había dado. Respondió un empleado, informándole que don Alejandro no estaba disponible en ese momento, pero que le transmitiría su mensaje. Elena le pidió que le dijera que necesitaba verlo urgentemente, que tenía información importante que compartir. Apenas había terminado la llamada cuando alguien tocó a la puerta de su casa. Para su sorpresa era Rodrigo, el hijo de don Alejandro. «¿Puedo pasar?», preguntó con un tono mucho menos arrogante que el día anterior. Elena dudó, pero finalmente se hizo a un lado para dejarlo entrar. Su madre y hermanos habían salido, así que estaban solos. «¿Qué quieres?», preguntó Elena directamente, una vez que estuvieron en la pequeña sala. «Mi padre me contó todo», respondió Rodrigo, paseando la mirada por la modesta vivienda.
Sobre él y tu padre, sobre Magdalena, sobre todo. Se sentó en el sofá desgastado. No tenía idea de esa historia. Siempre creí que el litigio por las tierras era simplemente un asunto legal, no algo personal. Elena lo observó con desconfianza. ¿Y por qué estás aquí? ¿Tu padre te envió? Rodrigo negó con la cabeza. No, él no sabe que vine. De hecho, probablemente se enfadaría si lo supiera. Hizo una pausa, como buscando las palabras adecuadas. Vine porque quiero entender. Mi padre ha estado diferente desde que te conoció. Más abierto, más vulnerable. Lo he visto llorar, Elena. Nunca en toda mi vida adulta había visto a mi padre llorar. Elena se sentó frente a él, intrigada por esta revelación. Tu padre me utilizó, Rodrigo. Me buscó solo porque quería información sobre su posible hijo perdido, mientras al mismo tiempo le quitaba a mi familia lo único de valor que teníamos. Las cosas no son tan simples, respondió Rodrigo. Que mi padre intentó retirar la demanda por las tierras hace 6 años, cuando supo que tu padre había vuelto a México gravemente enfermo. Pero yo me opuse. Contraté a otro abogado. Presenté recursos a espaldas suyas. Estaba obsesionado con expandir el negocio familiar, con demostrarle mi valía. Su rostro mostraba genuino arrepentimiento. No sabía la historia personal que había detrás. Para mí era solo un terreno más, otro activo que añadir a nuestro patrimonio. Elena lo miró con sorpresa. ¿Estás diciendo que tu padre intentó hacer lo correcto? A su manera, sí, asintió Rodrigo, pero yo lo impedí. Y ahora, después de escuchar toda la historia, me doy cuenta del daño que he causado. Sacó un sobre de su chaqueta y lo colocó sobre la mesa entre ellos. Por eso he venido, para entregarte esto. Elena tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos legales. Los examinó rápidamente, intentando entender su lenguaje técnico. Es una escritura de propiedad, explicó Rodrigo. A nombre de Elena, Miguel y Sofía Suárez. Las tierras vuelven a ser de ustedes, legalmente y sin condiciones. Elena levantó la vista incrédula. ¿Por qué harías esto? Son tierras valuadas en millones, según tú mismo dijiste. Rodrigo se encogió de hombros, con una sonrisa triste. Digamos que estoy intentando corregir un error. El dinero no lo es todo, Elena. Me ha tomado demasiado tiempo darme cuenta de ello. Se puso de pie dirigiéndose hacia la puerta. Solo te pido una cosa a cambio. ¿Qué? Preguntó Elena, aún aturdida por este giro inesperado. Que hables con mi padre. Él realmente quiere encontrar a ese hijo. No por el dinero o la herencia, sino porque es la última oportunidad que tiene de hacer algo bueno, de corregir los errores del pasado. Elena asintió lentamente. De hecho, acabo de llamarlo. Encontré una carta de mi padre para él. ¿Una carta? Preguntó Rodrigo, sorprendido. ¿Qué dice? Es complicado, respondió Elena, y está incompleta. Falta la última página, la más importante al parecer. Rodrigo pareció pensativo. ¿Has buscado en todos lados? En todas las cajas, en todos sus libros. Rodrigo miró a su alrededor, como si evaluara las posibilidades. A veces lo más importante está escondido a plena vista, dijo enigmáticamente. Quizás no estás buscando en el lugar correcto. Con estas palabras, se despidió de Elena, dejándola con un remolino de emociones y pensamientos. Las tierras habían vuelto a su familia, pero los secretos del pasado seguían sin resolverse completamente. ¿Qué había querido decir su padre en esa última página? ¿Y a qué se refería Rodrigo con escondido a plena vista? Esa noche, mientras Elena intentaba nuevamente conciliar el sueño, su teléfono sonó. Era un número desconocido. ¿Elena Suárez? Le preguntó una voz femenina con acento argentino. Sí, soy yo, respondió intrigada. Mi nombre es Valentina Gutiérrez, dijo la voz. Soy hija de Magdalena Castro. Elena se incorporó de golpe en la cama, completamente despierta ahora. ¿Magdalena? ¿La amiga de mi padre? Sí, confirmó la mujer. Y creo que tenemos mucho de qué hablar. Elena sintió que el corazón le latía con fuerza. ¿Cómo me has encontrado? Él logró preguntar, mientras 1000 pensamientos cruzaban su mente. Tu nombre aparecía en los papeles de mi madre, respondió Valentina, junto con una dirección en San Miguel de Allende. He estado intentando reunir el valor para contactarte desde que ella partió. Su voz era cálida, pero Elena podía detectar un nerviosismo similar al suyo. ¿Estás en México?
preguntó Elena. Llegué ayer a Ciudad de México, confirmó Valentina. Mañana tomaré un autobús a San Miguel. Me preguntaba si podríamos vernos. Elena no lo dudó ni un segundo. Por supuesto. Tienes dónde quedarte. Puedes hospedarte con nosotros si lo deseas. Eres muy amable, respondió Valentina. Ya reservé una habitación en una posada, pero me encantaría conocerte a ti y a tu familia. Acordaron encontrarse al día siguiente en la plaza principal de San Miguel. Elena apenas pudo volver a dormir después de la llamada. Su mente era un torbellino de preguntas. ¿Quién era realmente Valentina? ¿Qué sabía sobre la historia de sus padres? ¿Podría ser ella la hija perdida de don Alejandro? A la mañana siguiente, Elena llamó a doña Lupita para pedirle otro día libre. La mujer, al escuchar la historia, no solo se lo concedió, sino que insistió en que Elena llevara a Valentina al restaurante para invitarlas a comer. Las historias del corazón siempre saben mejor con buena comida, mijita, dijo con su sabiduría característica. Elena llegó a la plaza central media hora antes de lo acordado. Se sentó en una banca frente a la parroquia, observando a los turistas y locales pasar mientras intentaba calmar sus nervios. Exactamente a las 11, una mujer joven entró en la plaza, mirando a su alrededor con curiosidad. Era alta, de complexión delgada, con un largo cabello oscuro recogido en una trenza. Algo en su porte, en la forma en que se movía, resultaba extrañamente familiar para Elena. «¿Valentina?», preguntó acercándose a ella. La mujer se giró y Elena se quedó sin aliento. Era como mirar una versión más joven de la mujer de la fotografía. Los mismos ojos expresivos, la misma forma del rostro. Magdalena reencarnada. «Elena», sonrió Valentina, y se abrazaron como si fueran viejas amigas que se reencuentran, no extrañas que se conocen por primera vez. Había una conexión instantánea, un reconocimiento mutuo que trascendía las palabras. Caminaron hasta un café cercano y se sentaron en una mesa al aire libre. Durante unos minutos hablaron de cosas triviales: el viaje de Valentina, la belleza de San Miguel, el clima. Pero ambas sabían que habían venido por algo más profundo. «Mi madre me habló de tu padre muchas veces», dijo finalmente Valentina, rompiendo el hielo. «Decía que fue el hombre más bondadoso que jamás conoció». Elena sonrió con tristeza. «Nunca me habló de tu madre. Descubrí su existencia hace apenas unos días». Valentina asintió comprensivamente. «Lo sé. Mi madre mantuvo muchos secretos, demasiados quizás». Tomó un sorbo de su café, pero antes de partir me lo contó todo, o casi todo. Me dijo que buscara a Carlos Suárez en San Miguel, que le entregara algo importante. Buscó en su bolso y sacó un pequeño paquete envuelto en papel de seda. «Pero cuando llegué a México e investigué, descubrí que tu padre ya no estaba entre nosotros. Así que busqué a su familia». Elena tomó el paquete con manos temblorosas. «¿Qué es?». «No lo sé», confesó Valentina. «Mi madre fue muy específica. Solo debía abrirlo Carlos o en su ausencia sus hijos». Elena desenvolvió cuidadosamente el papel. Dentro había una pequeña caja de madera tallada y junto a ella un sobre amarillento. El sobre tenía escrito: «La última página». El corazón de Elena dio un vuelco. «¿La última página?», susurró casi para sí misma. «Mi madre mencionó algo sobre una carta inconclusa», dijo Valentina. «Dijo que tu padre nunca pudo entregar su confesión final a alguien llamado Alejandro». Elena asintió, sacando de su bolso la carta incompleta que había encontrado. «La encontré ayer. Termina justo cuando mi padre iba a revelar algo importante». Valentina sonrió. Parece que estaba destinado que nos encontráramos. Elena abrió el sobre con cuidado. Efectivamente, era una sola hoja de papel con la misma caligrafía de su padre. Continuaba exactamente donde terminaba la carta anterior. «Hay una última cosa que debo decirte. Algo que he guardado durante años y que ahora, ante la perspectiva de mi final, necesito confesar. Magdalena me contactó hace 15 años. Me dijo que tenía una hija, Valentina, que entonces tenía 5 años. Me envió una fotografía de la niña y Alejandro, no había duda posible. Era tu viva imagen. Tus ojos, tu sonrisa, hasta tu manera de fruncir el ceño cuando estás concentrada. El parecido era innegable. Magdalena me confirmó lo que ya sabíamos en nuestro corazón. Valentina es tu hija. Me pidió que guardara el secreto. Temía que si lo sabías, intentarías buscarlas, reclamar a la niña. Había rehecho su vida en Argentina.
Se había casado con un buen hombre que aceptó a Valentina como propia. No quería perturbar esa paz. Yo accedí a su petición, en parte por respeto a sus deseos, en parte, lo admito, por mi propio egoísmo. Una parte de mí seguía resentida contigo, seguía culpándote por lo sucedido años atrás. Fue mezquino de mi parte, lo sé. Con los años, sin embargo, ese rencor se ha ido desvaneciendo. La edad y la enfermedad tienen una manera de poner las cosas en perspectiva, de hacerte ver lo que realmente importa. Y lo que importa, Alejandro, es que tienes una hija que merece conocer a su padre biológico, no para reclamar herencia o nombre, sino para completar su historia, para entender de dónde viene. En la caja que acompaña esta carta, encontrarás la dirección de Magdalena en Buenos Aires y una fotografía reciente de Valentina. Ya no es una niña, sino una mujer hermosa, inteligente y fuerte, como su madre. Te pido que, si decides buscarla, lo hagas con respeto y discreción, no para reclamar, sino para ofrecer tu amistad, tu apoyo, tu reconocimiento. Es lo mínimo que merece. Y con esto, viejo amigo, cierro el círculo de nuestras vidas entrelazadas. Espero que encuentres la paz que yo he encontrado al final del camino, que encuentres en tu hija la redención que ambos buscamos. Con afecto, a pesar de todo, Carlos. Elena levantó la vista de la carta, con lágrimas rodando por sus mejillas. Miró a Valentina, quien la observaba expectante. ¿Estás bien?, preguntó la joven argentina. Elena asintió, sin poder hablar. Le tendió la carta para que la leyera. Valentina la tomó con manos temblorosas y comenzó a leer. Su expresión fue cambiando gradualmente de la curiosidad a la sorpresa y finalmente a la conmoción. No puede ser, murmuró cuando terminó. Mi padre es Jorge Gutiérrez. Es arquitecto en Buenos Aires. Ha estado conmigo toda mi vida. Elena abrió la pequeña caja de madera. Dentro había efectivamente una fotografía y una dirección escrita en un papel. La fotografía mostraba a una Valentina adolescente, sonriente, con un innegable parecido a don Alejandro. Tu padre te crió, dijo Elena suavemente. Te amó, te cuidó. Eso nadie lo cuestiona. Pero biológicamente... Alejandro Montero, completó Valentina en un susurro. El hombre rico del que mi madre nunca quiso hablar. Hubo un largo silencio mientras ambas asimilaban la magnitud de lo que acababan de descubrir. ¿Qué vas a hacer?, preguntó finalmente Elena. Valentina miró la fotografía, sus ojos llenos de emociones contradictorias. No lo sé. Vine a México para cumplir la última voluntad de mi madre, para entregarle esto a tu padre. No esperaba esto. ¿Tu madre nunca te dijo nada sobre tu padre biológico?, preguntó Elena con delicadeza. Valentina negó con la cabeza. Solo que era mexicano, que se habían conocido en Berkeley cuando ella estudiaba allí, y que las cosas no habían funcionado entre ellos. Se quedó pensativa. Siempre sentí que había más en esa historia. Mi padre Jorge siempre evitaba el tema, y cuando me miraba, a veces notaba algo en sus ojos, como si viera a otra persona en mí. Valentina, dijo Elena tomando sus manos entre las suyas. Don Alejandro está vivo. Está aquí, en San Miguel. Si ha estado buscándote. La joven argentina palideció. ¿Me está buscando? Sabe de mí. Solo recientemente, explicó Elena. Recibió una carta hace unos meses de una amiga de tu madre, sugiriendo que podría tener un hijo en alguna parte. No mencionaba tu nombre ni tu género. Ha contratado investigadores, pero sin éxito. Valentina se puso de pie abruptamente, visiblemente alterada. No estoy lista para esto. Vine a entregar un paquete, no a conocer a un padre que nunca supe que tenía. Comenzó a caminar nerviosamente de un lado a otro. Toda mi vida ha sido una mentira. No una mentira, corrigió Elena con suavidad. Una verdad incompleta, quizás. Tu madre y Jorge te amaron, te criaron, te dieron una familia. Eso es real. Valentina se detuvo, respirando profundamente para calmarse. Tienes razón, lo siento. Es solo que... Es demasiado para procesar. Se sentó nuevamente. ¿Cómo es él? ¿Don Alejandro? Elena dudó, pensando en cómo describir al hombre complejo que había conocido. Es complicado, orgulloso, a veces distante, pero también capaz de gran bondad y arrepentimiento. Un hombre que ha cometido errores y está intentando enmendarlos antes de que sea demasiado tarde. Valentina asintió lentamente.
¿Crees que debería conocerlo? No puedo responder eso por ti, dijo Elena honestamente, pero creo que todos merecemos la oportunidad de conocer nuestras raíces, de entender de dónde venimos. Y él ha esperado mucho tiempo. En ese momento el teléfono de Elena sonó. Era Rodrigo. Elena, mi padre tuvo un ataque cardíaco anoche, dijo sin preámbulos. Está estable, pero los médicos están preocupados. Está preguntando por ti. Elena miró a Valentina, quien la observaba con curiosidad. Voy para allá, respondió. Y Rodrigo, creo que he encontrado a quien tu padre ha estado buscando. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿En serio? ¿Quién? Es mejor que lo hablemos en persona. ¿Dónde está? En el Hospital San Rafael, respondió Rodrigo. Habitación 302. Elena colgó y miró a Valentina, quien parecía haber adivinado la conversación. ¿Está enfermo? Kais preguntó. Elena asintió. Ha tenido un ataque cardíaco. Está estable, pero quiere verme. Tomó las manos de la joven argentina. Valentina, no quiero presionarte. Esta es tu decisión. Pero si quieres conocerlo, ahora podría ser el momento. Valentina miró la fotografía de sí misma, que su madre había guardado todos estos años, el secreto que había mantenido hasta el final. Luego miró a Elena, esta extraña que en pocas horas se había convertido en una conexión con un pasado que nunca conoció. Vamos, dijo finalmente, quiero conocer a mi padre biológico. El Hospital San Rafael era un edificio moderno en las afueras de San Miguel. Cuando llegaron, Rodrigo las esperaba en el vestíbulo. Miró a Valentina con curiosidad, notando inmediatamente su parecido con don Alejandro. ¿Es ella?, preguntó a Elena en voz baja. Elena asintió. Valentina, te presento a Rodrigo Montero, tu hermano. La palabra sonó extraña y real. Rodrigo extendió su mano, claramente conmocionado. Es un placer conocerte, Valentina. La estrechó con cierta vacilación, como si temiera que la joven fuera a desvanecerse. Mi padre ha estado buscándote durante meses. Acabo de enterarme de su existencia hace una hora, confesó Valentina. Esto es surreal para mí. Rodrigo asintió comprensivamente. Lo entiendo, para todos nosotros. Los condujo por un pasillo hasta el ascensor. Los médicos dicen que está fuera de peligro, pero necesita descansar. El ataque no fue grave, pero a su edad, su voz se apagó. ¿Sabe que estoy aquí?, Taz preguntó Valentina. Rodrigo negó con la cabeza. No, solo le dije que Elena vendría. Llegaron a la habitación 302. Rodrigo llamó suavemente y abrió la puerta. Don Alejandro estaba recostado en la cama, conectado a monitores cardíacos. Parecía más viejo, más vulnerable de lo que Elena recordaba. Sus ojos se iluminaron al verla. Elena, sonrió débilmente. ¿Viniste? Por supuesto, respondió ella acercándose a la cama. Me dijeron que preguntaba por mí. Don Alejandro asintió. Quería disculparme, por todo, por lo de tu padre, por las tierras. Rodrigo me contó lo que hizo. Tomó su mano con sorprendente fuerza. Tu padre era un buen hombre, Elena, mejor de lo que yo jamás fui. Elena apretó su mano. Encontré la carta, don Alejandro. La carta que mi padre nunca pudo entregarle. Los ojos del hombre se agrandaron. ¿La carta? ¿Qué decía? Elena miró hacia la puerta, donde Valentina esperaba parcialmente oculta. Decía que había encontrado a su hija y que era hora de que usted la conociera. Don Alejandro siguió su mirada y entonces la vio. Se quedó sin aliento. Dios mío, murmuró, eres idéntica a tu madre. Valentina dio un paso adelante, nerviosa pero decidida. Me llamo Valentina Gutiérrez, dijo con voz temblorosa. Soy hija de Magdalena Castro. Don Alejandro intentó incorporarse, pero Elena lo detuvo suavemente. Tranquilo, hay tiempo. Valentina se acercó a la cama, observando al hombre que, según acababa de descubrir, era su padre biológico. Vio sus propios ojos reflejados en los suyos, la misma forma de la mandíbula, las mismas manos. Era innegable. ¿Puedo?, preguntó don Alejandro, extendiendo una mano temblorosa hacia ella. Valentina asintió, permitiéndole tomar su mano. Te he buscado durante tanto tiempo, dijo el hombre con voz quebrada por la emoción. Toda mi vida sentí que algo faltaba, confesó Valentina. Ahora entiendo qué era. Rodrigo y Elena se retiraron discretamente, dejando a padre e hija solos por primera vez.
Se sentaron en la sala de espera, ambos demasiado conmovidos para hablar. «Es increíble», dijo finalmente Rodrigo. «Después de tantos años, tantos secretos». Elena asintió. «Nuestros padres tejieron una red complicada de verdades y mentiras. Quizás con buenas intenciones, quizás por miedo o culpa, pero al final, la verdad siempre encuentra su camino». «¿Crees que Valentina se quedará en México?», se preguntó Rodrigo. «No lo sé», respondió Elena honestamente. «Tiene una vida en Argentina, una familia que la crió y la ama. Esto es solo el comienzo de su historia con don Alejandro». Rodrigo miró hacia la habitación donde su padre y su recién descubierta hermana conversaban. Nunca lo había visto así, tan vulnerable, tan humano. «A veces necesitamos perder algo para valorar lo que tenemos», dijo Elena, «o encontrar algo que no sabíamos que habíamos perdido». En ese momento, la puerta de la habitación se abrió. Valentina salió, con los ojos enrojecidos pero una sonrisa serena en el rostro. «Quiere verte, Elena», dijo. A ambos. Elena y Rodrigo entraron nuevamente en la habitación. Don Alejandro estaba sentado en la cama, más animado que antes. «He tomado una decisión», anunció, «y quiero que ustedes sean los primeros en saberla». Don Alejandro miró a las 3 personas reunidas alrededor de su cama de hospital. Su hijo Rodrigo, a quien había criado pero nunca había comprendido completamente. Valentina, la hija que nunca supo que tenía hasta ahora, y Elena, la hija de su antiguo amigo, quien irónicamente había sido el puente para unirlos a todos. «He pasado toda mi vida acumulando propiedades, expandiendo negocios, construyendo un imperio», comenzó. «Creí que eso era lo importante, lo que definiría mi legado. Qué equivocado estaba». Hizo una pausa, tomando aire. A pesar de su debilidad, había una nueva energía en su voz, una resolución que no habían escuchado antes. «He decidido crear una fundación», continuó. «La Fundación Magdalena Castro, para becas universitarias a jóvenes con talento, pero sin recursos. Comenzando contigo, Elena, y tus hermanos». Elena abrió la boca para protestar, pero don Alejandro levantó una mano para detenerla. «No es caridad ni es una compensación. Es justicia. Tu padre quería que estudiaras, que tuvieras las oportunidades que él no pudo darte, y yo quiero honrar ese deseo». Miró a Valentina. «Y quiero que tú la dirijas si estás dispuesta. Tu madre valoraba la educación por encima de todo. No se me ocurre mejor manera de honrar su memoria». Valentina, aún procesando todo lo que había descubierto en las últimas horas, asintió lentamente. «Necesito tiempo para pensarlo. Tengo mi vida en Argentina, mi trabajo como profesora». «Lo entiendo», respondió don Alejandro. «No pido una respuesta inmediata. Solo quiero que sepas que tienes un lugar aquí cuando estés lista». Se volvió hacia Rodrigo. «Y tú, hijo, quiero que reconsideres tus prioridades. El dinero y el poder no traen felicidad. Mírame a mí, toda una vida persiguiendo éxito y al final, ¿qué tengo? Un corazón debilitado y una familia fragmentada». Rodrigo, sorprendentemente, no discutió. El encuentro con Valentina, la revelación de los secretos de su padre, parecían haberlo cambiado profundamente. «Lo intentaré, padre», dijo con sinceridad. «Quizás sea hora de dedicarme a algo más significativo que comprar y vender propiedades». Don Alejandro sonrió, quizás por primera vez desde que Elena lo conocía, sin reservas ni sarcasmo. Una sonrisa genuina que iluminó su rostro cansado. «Entonces está decidido», dijo. «Una nueva dirección para todos nosotros». Los médicos entraron en ese momento, indicando que don Alejandro necesitaba descansar. Los 3 jóvenes salieron de la habitación, caminando juntos hasta la cafetería del hospital. Se sentaron en silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos, hasta que Valentina habló. «¿Crees que habla en serio?», preguntó a Rodrigo. «Sobre la fundación, sobre cambiar». Rodrigo consideró la pregunta. «Mi padre rara vez dice algo que no piensa realmente. Es obstinado, a veces difícil, pero no falso». Miró a Elena. «¿Aceptarías la beca para ti y tus hermanos?» Elena dudó. «No lo sé. Es mucho para asimilar. Siempre he querido estudiar literatura como mi padre, pero te sientes incómoda aceptando ayuda del hombre que disputó las tierras de tu familia», completó Rodrigo. Elena asintió. «Aunque ahora sé que no fue exactamente así. A veces el orgullo nos impide recibir lo que merecemos», dijo Valentina suavemente.
Mi madre era igual, demasiado orgullosa para pedir o aceptar ayuda, incluso cuando la necesitaba desesperadamente. Los tres se quedaron en silencio nuevamente, unidos por un pasado compartido que apenas comenzaban a desentrañar. «Es extraño», dijo Rodrigo finalmente. «Hace una semana, ninguno de nosotros sabía de la existencia de los otros, al menos no realmente. Y ahora aquí estamos, conectados por decisiones tomadas décadas antes de que algunos de nosotros naciéramos». «El tiempo no es lineal», reflexionó Elena. «Mi padre solía decir que las decisiones que tomamos crean ondas que se extienden mucho más allá de lo que podemos ver, afectando vidas que ni siquiera conocemos. O que aún no existen», añadió Valentina con una sonrisa triste. «Como yo». Los días siguientes fueron un torbellino de emociones y decisiones. Don Alejandro se recuperó rápidamente, para sorpresa y alegría de sus médicos. «Tengo demasiado por vivir ahora», les dijo con una nueva vitalidad. Valentina extendió su estancia en San Miguel, cancelando su regreso a Argentina para pasar tiempo conociendo a su padre biológico y a su medio hermano. Elena la invitó a quedarse en su casa, y las dos jóvenes desarrollaron rápidamente una amistad que parecía trascender el tiempo y las circunstancias que las habían unido. «Es como si te conociera desde siempre», comentó Valentina una noche, mientras compartían una botella de vino en el pequeño patio de la casa de Elena. «Como si fueras la hermana que nunca tuve». Elena sonrió. «Quizás en otra vida lo fuimos. Quizás nuestros padres, a pesar de todo lo que pasó entre ellos, siempre supieron que algún día nos encontraríamos». Un mes después de la revelación, Elena finalmente tomó una decisión. Aceptó la beca de la recién creada Fundación Magdalena Castro y se inscribió en la Universidad Nacional Autónoma de México para estudiar literatura comparada, el mismo campo que su padre había amado. Sus hermanos también aceptaron el apoyo. Miguel para ingeniería y Sofía para medicina. «Es lo que tu padre hubiera querido», le dijo su madre cuando Elena le consultó su opinión. «Él siempre creyó en el poder transformador de la educación, y creo que don Alejandro está intentando honrar eso a su manera». Valentina decidió dividir su tiempo entre Argentina y México. No estaba lista para abandonar la vida que había construido, ni al hombre que la había criado como propia. «Jorge siempre será mi padre», le explicó a don Alejandro, «pero estoy feliz de tener la oportunidad de conocerte también». Don Alejandro, mostrando una sabiduría que Elena nunca hubiera esperado de él, aceptó esta decisión con gracia. «Un padre es quien te cría, quien te ama día a día», reconoció. «Yo solo espero ganarme un lugar en tu vida, como quiera que decidas llamarme». Rodrigo, quizás el más transformado por los acontecimientos, renunció a su posición en la empresa familiar para dedicarse a la dirección ejecutiva de la fundación. «Necesito hacer algo significativo», le explicó a Elena cuando ella expresó su sorpresa. «Algo que construya en vez de simplemente acumular». Con el tiempo, la pequeña oficina de la Fundación Magdalena Castro en el centro de San Miguel se convirtió en un punto de encuentro para los cuatro. Rodrigo dirigiendo las operaciones diarias, Valentina aportando su experiencia como educadora durante sus visitas trimestrales, don Alejandro proporcionando la visión y los recursos, y Elena identificando jóvenes talentos que podrían beneficiarse del programa. «Somos una familia poco convencional», comentó Rodrigo en la celebración del primer aniversario de la Fundación, levantando su copa. «Unida por secretos, separada por decisiones, y reunida por coincidencias que parecen demasiado perfectas para ser accidentales». «No hay accidentes», respondió don Alejandro, más sabio y sereno tras su encuentro cercano con la fragilidad. «Solo caminos que tardamos en reconocer». Elena observó a las personas reunidas alrededor de la mesa. Su madre, que finalmente había encontrado paz con el pasado. Sus hermanos floreciendo en sus estudios. Doña Lupita, que se había convertido en una especie de abuela para todos. Valentina, su inesperada hermana del alma. Rodrigo, transformado de ejecutivo frío a líder apasionado. Y don Alejandro, el hombre que había cambiado de antagonista a benefactor, de extraño a familia. Pensó en su padre, en lo mucho que le hubiera gustado ver este desenlace. Quizás lo estaba viendo, pensó. Quizás él y Magdalena, desde donde estuvieran, habían orquestado todo esto,
moviendo los hilos invisibles que conectaban sus vidas. Por los caminos que nos trajeron hasta aquí, brindó alzando su copa, y por los que aún nos quedan por recorrer juntos. 3 años después, en una fresca tarde de octubre, Elena se encontraba en el pequeño cementerio de San Miguel, frente a la tumba de su padre. Había terminado su licenciatura con honores y estaba a punto de comenzar un doctorado en literatura latinoamericana. Miguel estaba en su 3er año de ingeniería, destacándose en robótica. Sofía, siempre brillante, había sido aceptada en la Facultad de Medicina un año antes de lo habitual. «Lo logramos, papá», susurró Elena, colocando un ramo de flores sobre la lápida. «Tus hijos están cumpliendo sus sueños gracias a ti, a tu valor para enfrentar la verdad al final». Una suave brisa movió las hojas de los árboles, como si fuera una respuesta. Elena sonrió, imaginando a su padre sonriendo también, orgulloso y en paz. «Elena», la llamó una voz familiar. Valentina se acercaba por el sendero del cementerio, elegante como siempre, con un libro en las manos. «Sabía que te encontraría aquí». Las dos mujeres se abrazaron con el cariño de hermanas. «¿Cómo estuvo tu vuelo?», preguntó Elena. «Largo, como siempre», respondió Valentina, «pero vale la pena». «Tengo noticias». Sus ojos brillaban con emoción. «¿Qué sucede?». La Universidad en Buenos Aires aprobó el intercambio académico con la UNAM. «Pasaré un año completo aquí, enseñando literatura argentina mientras tú comienzas tu doctorado». Elena chilló de alegría, abrazándola nuevamente. «Es maravilloso. ¿Ya se lo dijiste a tu padre, a Rodrigo?». «Don Alejandro lo sabe. Fue parte del comité que aprobó el financiamiento», sonrió Valentina. «Pero Rodrigo aún no. Pensé que podríamos darle la sorpresa juntas». Las dos mujeres salieron del cementerio, brazo con brazo, hablando animadamente sobre los planes para el próximo año. En la entrada un automóvil las esperaba. Don Alejandro, ahora de 66 años pero con una vitalidad renovada, bajó para saludarlas. «Mis dos hijas favoritas», sonrió abrazándolas a ambas. «¿Listas para la cena?». «Siempre», respondió Elena. «¿Doña Lupita nos espera?». «Con chiles en nogada para todos», confirmó don Alejandro. «Y Rodrigo trae una sorpresa». «Nosotras también», dijo Valentina con complicidad, guiñando un ojo a Elena. Mientras el auto se alejaba del cementerio, Elena miró por la ventana hacia la tumba de su padre, cada vez más pequeña en la distancia. «Gracias», murmuró silenciosamente, «por los secretos revelados, por las verdades descubiertas, por los caminos entrelazados que habían llevado a esta improbable familia a encontrarse». La respuesta perfecta a una pregunta que nunca supo que tenía. Y mientras el sol comenzaba a ponerse sobre San Miguel de Allende, tiñendo de dorado las cúpulas de las iglesias y las calles empedradas, Elena supo que a pesar de todos los secretos y mentiras del pasado, habían encontrado algo invaluable, una verdad que los había hecho libres, una verdad que les había dado a todos una segunda oportunidad. El amor, pensó Elena, siempre encuentra su camino. Y en el corazón de San Miguel, donde historias antiguas y nuevas se entrelazaban como los hilos de un rebozo, esa era quizás la verdad más importante de todas. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Elena y don Alejandro los haya conmovido profundamente. Para seguir este viaje emocional, hemos preparado una lista especial con historias igualmente cautivadoras sobre secretos familiares y redención. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les gustó esta narrativa sobre cómo el pasado puede transformar nuestro presente, no olviden suscribirse a nuestro canal y darle me gusta al video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de las relaciones humanas y los lazos invisibles que nos conectan a través del tiempo. ¿Ustedes han descubierto algún secreto familiar que cambió su perspectiva? O quizás tienen una historia de reconciliación que quieran compartir. Los esperamos en los comentarios para continuar esta conversación. Recuerden que las mejores historias son aquellas que nos recuerdan nuestra humanidad compartida.